Y obviamente la falta de capacidad de mantener una ventaja. Y no se hablaba de que los de la MLS todavía no están en ritmo, porque siguen en pretemporada, porque todavía no arranca su torneo. No, también decía Efraín Juárez que los Pumas eran, pero totalmente fuertes de visitantes. Es que no me suena nada y no estoy viendo nada de lo que dice a cada rato. Entonces le faltó muchísimo y se vio tan mal los Pumas que le dieran la vuelta de esta manera. Zurdo. Están moviendo el partido, ¿verdad? Sí. Yo te dije después de los 1 que te dije. Sí, van a querer más goles, será... Se comen 2 más, seguro. Se comieron 4. Yo quiero respetar a Pumas. El problema es que cuando hablas de más y argumentas que tu equipo puede ser una máquina y luego te das cuenta que no. Yo tengo un conflicto zurdo con las declaraciones del entrenador de Pumas. Todavía no le creo. Y le quiero creer, pero no veo congruencia, vaya. El tema, Jorge, en ese caso es que a veces hablas mucho y te expones a mucho más riesgo. A veces hay que hablar menos y demostrar más. Correcto. Hoy, por ejemplo, recibe 3 goles en el juego aéreo defensivo, 2 directos de cabeza y el tercero otro cabezazo que Keylor la deja ahí para el rebote y terminan con el tercer gol. No podés recibir a nivel internacional, como está el fútbol actual, 3 goles de cabeza o 2,5, si se puede decir de esa manera en este partido. Y esto ha sido un problema con Efraín desde que estaba en Colombia, Jorge. Yo lo veo que le gusta mucho el tema de hablar y chicanear, como decimos en Sudamérica, a veces a los rivales, a veces a los árbitros. Ha tenido muchas expulsiones por quejas, por protestas, por hablar de más. Y bueno, si hablas mucho, trata de demostrarlo en la cancha, porque si no tus detractores te están esperando. Falta la vuelta, creo que Pumas tiene vida, pero necesita hacer un partido que roce lo perfecto. Si no, te llamabas. Si no, te llamabas. Yo creo que Pumas tiene con Caleteando. ¿Piensas que sigue con vida? ¿Ya? ¿Lo ves eliminado? ¿Cómo va a tener vida? Te come 4 goles. Van a Ciudad Universitaria. Sí. Acaban de marcarle 4 a Santos. Sí, Santos. Pero ya lo hicieron. No ¿Tú creo. piensas que ya están eliminados? Para mí, sí. Emperador, ¿qué dice tu corazón? Sí, no, la verdad es muy complicado que te saquen un partido así, ¿no? De 4 goles. Necesita 3 Pumas, ¿no? El gol de visitante le da el pase, se puede decir, pero el equipo de San Diego juega bien al fútbol. Exacto. Y con ese sistema de Efraín, la realidad es que prácticamente pone 5 defensas, 4 medios y un solo delantero. O sea, tendría que arriesgar y yo no creo que lo pueda recuperar, ¿eh? Pero Yo también la veo difícil, no importa la localía. Yo más bien respeto a un equipo como San Diego FC, que es un equipo que ha venido demostrando que tiene lugar y que es protagonista. Y también le apunto a sus jugadores dinámicos. Hoy David Vázquez, que debutó tan solo 19 años con el golazo que metió. Y también Dreyer, que está en su mejor momento. En fin, lo tiene todo el combo San Diego FC. Pumas. Ojo con ese gol que marcó Pumas, porque el gol de visitante en este torneo todavía tiene un valor agregado. O sea que a Pumas en la vuelta le bastaría ganar 3-0 para clasificar. Pero ¿cómo queda el escenario? ¿Qué hablar de ese partido de Pumas? Nos enlazamos nuevamente con Martín Zúñiga. Martín, la verdad es que la noche de Pumas fue una pesadilla. 4-1, se pierde por goleada en este primer partido de la serie. ¿Cómo miró el partido? Sí, se vio muy mal, la verdad, Pumas, principalmente en la segunda parte. La realidad es que ese gol, vamos a ver si termina siendo de ayuda para los felinos, porque el equipo si algo nos demostró el equipo de San Diego, que me llamó la atención mucho, no por la capacidad que pueda tener, sino porque va iniciando, es su primer partido oficial, por así mencionarlo. Ellos vienen de pretemporada y arrancaron como si estuvieran a mitad de temporada de la Major League Soccer, ¿no? La verdad, un gran partido. A Pumas le tiene que quedar claro que no siempre sale tirarse atrás y aguantar al adversario. Lo habían hecho contra Tigres, más o menos habían jugado de la misma forma, tirándose hasta 9 futbolistas por detrás de la pelota para después intentar contragolpear. La diferencia es que en aquella ocasión de que Tigres la pedreó el rancho, como decimos en el argot futbolístico, Navas fue la figura y aparte Tigres no fue contundente, que es lo principal. Ganaron, pero no te deja sensaciones de que este equipo avance y que cuando concede, evidentemente, defensivamente no son sólidos. Después del partido contra contra Santos, y disculpa que me vaya un poquito para atrás,
Pues sí, se ve realmente un equipo felino arrollador, pero vuelvo a traer a la mesa, enfrentan a Santos, uno de los equipos que más goles recibe. Y ahí es muy importante la ecuanimidad del técnico, como te mencionaba yo, los de Jardiné. Porque la realidad es que el equipo no ha sido consistente en cuanto a formas de juego. Si te vas a las estadísticas antes de este partido, creo que había perdido nada más 2 de 12 partidos, creo de los últimos 12, si mal no recuerdo. La realidad de las cosas es que lo que te mantiene o lo que te da a entender que vas en mejoría, pues son las formas de juego. Y salvo lo que ellos saquen como referencia de cada partido, pues en nuestros ojos, pues no veíamos un Pumas como que muy capaz en ese sentido, muy sólido. Y en el segundo tiempo, la verdad, gran trabajo de San Diego, que jugaron en un ritmo fantástico, pero impresionante, todos los 90 minutos y más. Martín, con Quiero las ver ese sensaciones partido que de me vuelta. dejas no tan positivas para Pumas, pero ¿hay alguna posibilidad que le pueda ver a este Pumas en ese partido de vuelta, sobre todo por lo que representa siempre ir a México a disputar con estos equipos? Sí, mira, lo peor de este tipo de cotejos, porque a mí en algún momento me tocó vivirlos a lo largo de mi carrera, es que ¿cómo puedo llegar a ser sólido cuando necesito adelantar mis líneas para anotar 3 goles? O sea, estamos a 3-1, ¿no? Pues San Diego, si en este momento deben de estar pensando en no irse a encerrar. Seguramente ellos están pensando en anotar un gol para que se defina la situación. Entonces, es como cuando juegas, ¿no? Estos videojuegos que Neftalí juega mucho, que yo no le sé, cada vez trae más botones el aparato, no me salen tantos dedos. Pues tienes 3 vidas, ¿no? Entonces yo creo que normalmente piensas en ir a buscar el gol. Y viendo la diferencia de los equipos, de lo único que te puedes agarrar es que a lo mejor les afecte la altura un poco y ahí aprovechar para meterte en el partido. En definitiva, necesitas un gol tempranero para encontrar esa dinámica, ¿no? Que te pueda llevar al triunfo. Pumas, contra la historia y contra sí mismo. CU vuelve a ser el último refugio. El golpe en San Diego fue más que un marcador abultado. Fue una sacudida directa al orgullo universitario. El 4-1 en la ida de la CONCACAF Champions Cup dejó a Pumas contra las cuerdas, señalado otra vez por su fragilidad fuera de casa y obligado a mirar de frente una verdad incómoda. La serie está cuesta arriba y el margen de error ya no existe. Pero si hay algo que distingue a Pumas en los momentos límite no es la estabilidad, ni la regularidad, ni siquiera el favoritismo. Es la capacidad de resistir cuando todo parece perdido. Y en ese punto exacto, cuando el contexto empuja al abismo, aparece siempre el mismo escenario, Ciudad Universitaria. El Olímpico no es solo un estadio. Es un territorio donde Pumas ha construido su identidad a base de noches imposibles, remontadas improbables y partidos que no deberían haber terminado como terminaron. Hoy, tras la goleada en California, el club vuelve a recurrir a ese relato, no como consuelo, sino como argumento para seguir con vida. Porque no sería la primera vez. En 2020, tras recibir un 4-0 demoledor en la ida ante Cruz Azul, Pumas regresó a CU sin público, sin excusas y con la obligación de marcar 4 goles. Lo hizo, con urgencia, con desorden controlado y con una convicción que terminó empujando la serie hasta el límite. Aquella noche no fue táctica ni elegante, fue pura supervivencia. Antes, en 2015, Tigres también llegó a Ciudad Universitaria con una ventaja que parecía definitiva. El Olímpico respondió lleno, encendido, creyendo hasta el último segundo. Pumas igualó el global, llevó la final a la largue y estuvo a un detalle de cambiar la historia. Perdió en penales, sí, pero dejó claro que en CU nunca se juega una serie cerrada. Más reciente aún, en 2022, el escenario fue similar al actual. 3 goles abajo ante New England Revolution en Estados Unidos. Nadie apostaba por los universitarios. En casa, con presión máxima, aparecieron los goles, el caos y una tanda de penales que volvió a colocar a Pumas entre los sobrevivientes del torneo. Estos antecedentes no garantizan nada. No marcan goles. No corrigen errores defensivos ni solucionan los problemas de funcionamiento que quedaron expuestos en San Diego. Pero sí colocan la eliminatoria en un terreno que Pumas conoce bien, el del todo o nada. El problema es otro. Esta vez, además del rival, Pumas pelea contra sus propias dudas. Contra un equipo que mostró orden solo por momentos, que se desmoronó tras el primer golpe y que ahora necesita algo más que intensidad para sostener una remontada de 3 goles. La vuelta se jugará el martes, 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. 90 minutos donde no alcanza con correr, ni con apelar a la altura, ni con la mística como único plan. Hace falta fútbol, carácter y una lectura clara del momento. CU volverá a empujar. Eso está garantizado.
La pregunta es si este Pumas está listo para sostener el peso de su propia historia, o si esta vez, el pasado será solo un recuerdo incómodo mirando desde la tribuna. Con CEU como telón de fondo, el debate ya no es el marcador, es el rumbo. Después del golpe en San Diego y con la remontada como único horizonte posible, la figura de Efraín Juárez quedó inevitablemente en el centro de la conversación. No solo por el 4-1 en contra, sino por la lectura que hizo del partido cuando el resultado ya estaba escrito. Para el técnico universitario, el encuentro tuvo una lógica clara durante una buena parte del trámite. Según su visión, Pumas ejecutó el plan casi a la perfección durante una hora. Orden, disciplina y control emocional. Hasta que el partido cambió de rostro. Esa interpretación, sin embargo, no cayó bien en todos los sectores. Porque mientras el discurso del entrenador apuntaba a un quiebre puntual después del minuto 60, la sensación general fue otra. Un equipo que perdió el control del partido cuando el rival ajustó, aceleró y encontró espacios donde antes no existían. Juárez no esquivó el debate. Defendió su esquema, sostuvo que el planteamiento era el correcto y dejó claro que no piensa renunciar a la idea por una derrota, por más dura que haya sido. Para él, el problema no fue estructural, sino circunstancial. Errores específicos, momentos mal gestionados y una falta de reacción tras el empate. El punto más delicado es que esa lectura choca con la percepción del entorno. Para muchos, Pumas no solo perdió el partido, fue superado en ritmo, intensidad y lectura táctica durante buena parte del complemento. La goleada no se explica únicamente por fallos individuales, sino por una caída colectiva que dejó expuesta a la línea defensiva y rompió el equilibrio del mediocampo. Aún así, Juárez insistió en un concepto clave, el gol de visita. En una serie que se define en 180 minutos, marcar fuera de casa mantiene viva la eliminatoria. No es un argumento emocional, es matemático, pero también es frágil si no va acompañado de una versión más sólida en la vuelta. El entrenador fue más allá. Recordó que el equipo viene de un buen arranque en Liga MX, que sigue invicto en el torneo local y que el proceso, según su visión, muestra señales de crecimiento. El mensaje fue claro, no dramatizar, no cambiar el rumbo por una noche negativa y confiar en lo construido. El problema es el contexto. CONCACAF no espera procesos largos. No da margen para corregir con calma. Y CU, con su historia de remontadas, también es un escenario que castiga cuando no hay respuestas futbolísticas. La vuelta ante San Diego no solo pondrá a prueba a los jugadores. Será una evaluación directa del proyecto, de la idea, del liderazgo del entrenador cuando el plan inicial no alcanza y el partido exige algo más que convicción. Porque esta vez, Pumas no necesita explicar qué pasó durante 60 minutos. Necesita demostrar que puede sostener 90 y algo más. Mientras el foco está en CONCACAF, Pumas cierra un ciclo que también explica su presente. En medio del ruido internacional y del debate por la goleada sufrida en San Diego, Pumas tomó una decisión que pasó más silenciosa, pero que dice mucho más de lo que parece, el cierre definitivo del ciclo de Jorge Rubalcaba como jugador auriazul. El canterano deja Ciudad Universitaria para continuar su carrera en New York Red Bulls, poniendo punto final a una etapa marcada por expectativas altas, destellos intermitentes y una relación compleja con la afición. No fue una salida explosiva ni una venta celebrada. Fue, más bien, una decisión que confirma una lectura institucional. Pumas eligió cerrar antes de estirar un vínculo que ya no avanzaba. Desde el club, el mensaje fue claro y sobrio. Agradecimiento, reconocimiento al profesionalismo y buenos deseos. Sin polémica pública, sin reproches. Una salida limpia, al menos en la forma. Pero el fondo es otro. Porque Rubalcaba representa una pregunta incómoda que Pumas viene arrastrando desde hace años. ¿Qué pasa cuando el talento formado en casa no termina de consolidarse en el primer equipo? ¿Es un problema del jugador, del contexto, de la paciencia o del modelo? Para una parte de la afición, el extremo cumplió. Dio lo que tenía, aportó en momentos puntuales y nunca se escondió. Para otro sector, fue una promesa que nunca terminó de explotar, alguien que vivió más de la expectativa que del impacto real. Esa división explica por qué su salida no genera duelo, pero tampoco indiferencia total. En lo deportivo, la operación tiene una lógica evidente. Pumas libera un espacio, reduce ruido interno y apuesta porque el jugador encuentre continuidad en un entorno distinto. La MLS, con su estructura y menor presión mediática, aparece como un escenario más adecuado para que Rubalcaba encuentre regularidad y confianza. En lo institucional, la decisión también dialoga con el discurso reciente del club. Cantera sí, pero con exigencia. Identidad sí, pero con rendimiento. No todos los procesos pueden sostenerse solo por origen o sentimiento.
El propio jugador, en sus primeras palabras tras la salida, dejó entrever esa tensión. Agradecimiento total al club que lo formó, reconocimiento al peso emocional de marcharse, pero también la convicción de que necesitaba un cambio de aire para seguir creciendo. No hubo reproches, hubo aceptación. Y ahí está el punto clave. Pumas no pierde un símbolo, pero sí cierra una etapa que obliga a mirar hacia adentro. Porque cada salida de un canterano sin consolidación no es solo una transferencia. Es un espejo del modelo formativo y del puente, a veces frágil, entre cantera y primera división. Rubalcaba ya no está. El debate, sigue abierto. Cuando el discurso se quiebra, Antuña y Juárez no dicen lo mismo tras la goleada. La goleada sufrida por Pumas ante San Diego FC no solo dejó un marcador cuesta arriba en la CONCACAF Champions Cup, dejó algo más delicado, una grieta discursiva entre el vestidor y el banquillo que no pasó desapercibida. Mientras Efraín Juárez defendía en conferencia que el plan había funcionado durante 60 minutos casi perfectos, Uriel Antuña salió a decir exactamente lo contrario. No en tono de rebeldía abierta, pero sí con una frase que pesa: corrimos los 90 minutos. La diferencia no es semántica, es conceptual. Juárez eligió proteger la idea. Su idea. Habló de orden, de ejecución parcial, de errores puntuales que rompieron el partido. En su lectura, Pumas compitió bien hasta que el juego se descompuso. Antuña, en cambio, habló desde el esfuerzo colectivo, desde la entrega física, desde un vestidor que siente que no se cayó, aunque el marcador diga otra cosa. Ahí está el choque. Para el técnico, el problema fue táctico y temporal. Para el jugador, fue circunstancial, no actitudinal. Y cuando esas dos miradas no se alinean, el mensaje hacia afuera se vuelve confuso. ¿Falló el plan o falló la ejecución? ¿Se dejó de correr o se corrió mal? ¿El equipo se cayó o simplemente fue superado? Antuña, recién llegado y todavía en proceso de integración, eligió un discurso que conecta más con la afición: creer en CU, en la altura, en la localía, en la remontada posible. Habló de fortaleza emocional, de unidad, de aprovechar condiciones. Juárez, en cambio, bajó el tono épico y se refugió en el análisis frío. Nada de eso es casual. En contextos de crisis internacional, el entrenador suele blindar el proyecto. El futbolista suele blindar al grupo. Son roles distintos, pero cuando se hacen públicos en direcciones opuestas, la narrativa se fragmenta. Y en Pumas, la narrativa importa. Porque el club está parado justo en una línea fina, la de un equipo que compite bien en Liga MX, pero que vuelve a tambalear cuando sale al escenario continental. La goleada no solo dolió por el resultado, sino porque reactivó fantasmas recientes de fragilidad fuera de casa. Antuña no contradijo a Juárez por confrontar. Lo hizo por convicción. Cree que el equipo no se entregó, cree que el esfuerzo estuvo, cree que el olímpico puede cambiar la historia. Su mensaje es emocional, casi identitario. El de Juárez es estructural, casi pedagógico. El problema aparece cuando ambos discursos conviven sin puente. Porque ahora, de cara a la vuelta, Pumas no solo necesita goles, necesita coherencia. Necesita que el mensaje sea uno solo, hacia adentro y hacia afuera. Que la remontada se plantee desde una idea clara, no desde lecturas cruzadas. CU puede ser fortaleza. La historia lo respalda. Pero ninguna épica se construye si el vestidor y el banquillo no están hablando el mismo idioma. La serie sigue abierta. El debate interno, también. La señal que incomoda, la cantera de Pumas también empieza a fallar. Mientras el primer equipo intenta sostener su crecimiento entre Liga MX y CONCACAF, el viernes dejó una advertencia silenciosa en cantera. Una de esas que no hace ruido mediático, pero que dentro del club pesan más de lo que parecen. Las categorías Sub-21 y Sub-19 de Pumas UNAM cayeron ante Santos Laguna en casa. 2 derrotas, contextos distintos, pero una misma sensación. El arranque de torneo en fuerzas básicas no está respondiendo a la expectativa histórica del club. En Sub-21, el golpe fue temprano. Muy temprano. Antes de que el equipo pudiera acomodarse, el partido ya estaba cuesta arriba. Errores de concentración, desajustes defensivos y una sensación preocupante. El rival jugaba con más determinación. Pumas reaccionó a ratos, acortó distancias, intentó meterse al partido, pero nunca logró recuperar el control emocional del juego. El marcador final reflejó algo más profundo que un mal día, reflejó fragilidad. En Sub-19, el guión fue distinto, pero el desenlace similar. Hubo un inicio prometedor, gol rápido, sensación de dominio. Pero conforme avanzaron los minutos, el equipo se fue diluyendo. Pérdidas innecesarias,
poca claridad para cerrar el partido y, otra vez, un desenlace adverso en los minutos finales. Santos fue más práctico. Pumas, más disperso. El dato frío es contundente. Ambas categorías están en la parte baja de la tabla, con apenas 4 puntos. El dato caliente es más incómodo. El funcionamiento no acompaña al discurso histórico de cantera fuerte, competitiva y formadora. Y aquí aparece la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que en CEU siempre termina flotando en el aire. ¿Es solo un mal inicio, o es una señal de algo más? Porque en Pumas, la cantera no es un complemento. Es identidad. Es discurso institucional. Es argumento moral frente a los clubes que compiten con billetera. Cuando la cantera falla, no falla solo un equipo juvenil, se resiente toda la narrativa del club. No se trata de pedir resultados inmediatos ni de dramatizar derrotas formativas. Se trata de detectar patrones. Falta de contundencia ofensiva. Desatenciones defensivas repetidas. Bajones físicos y mentales en segundos tiempos. Son detalles que, cuando se repiten, dejan de ser accidentes. El contraste duele más cuando se mira el primer equipo, porque mientras Efraín Juárez habla de orden, disciplina y proceso, abajo el proceso empieza a mostrar grietas. Y si la base no empuja, el techo tarde o temprano se resiente. Pumas siempre ha sobrevivido a sus crisis mirando hacia adentro, apostando por corregir antes que maquillar. Por eso estas derrotas, más que un tropiezo, deberían funcionar como alerta temprana. Todavía hay torneo, todavía hay margen, pero la cantera no espera, o se ajusta a tiempo, o el problema deja de ser juvenil y se vuelve estructural. Pumas, contra la historia, y contra sí mismo, CEU vuelve a ser el último refugio. El golpe en San Diego fue más que un marcador abultado. Fue una sacudida directa al orgullo universitario. El 4-1 en la ida de la CONCACAF Champions Cup dejó a Pumas contra las cuerdas, señalado otra vez por su fragilidad fuera de casa y obligado a mirar de frente una verdad incómoda. La serie está cuesta arriba y el margen de error ya no existe. Pero si hay algo que distingue a Pumas en los momentos límite no es la estabilidad, ni la regularidad, ni siquiera el favoritismo. Es la capacidad de resistir cuando todo parece perdido. Y en ese punto exacto, cuando el contexto empuja al abismo, aparece siempre el mismo escenario, Ciudad Universitaria. El Olímpico no es solo un estadio. Es un territorio donde Pumas ha construido su identidad a base de noches imposibles, remontadas improbables y partidos que no deberían haber terminado como terminaron. Hoy, tras la goleada en California, el club vuelve a recurrir a ese relato, no como consuelo, sino como argumento para seguir con vida. Porque no sería la primera vez. En 2020, tras recibir un 4-0 demoledor en la ida ante Cruz Azul, Pumas regresó a CEU sin público, sin excusas y con la obligación de marcar 4 goles. Lo hizo, con urgencia, con desorden controlado y con una convicción que terminó empujando la serie hasta el límite. Aquella noche no fue táctica ni elegante, fue pura supervivencia. Antes, en 2015, Tigres también llegó a Ciudad Universitaria con una ventaja que parecía definitiva. El Olímpico respondió lleno, encendido, creyendo hasta el último segundo. Pumas igualó el global, llevó la final a la largue y estuvo a un detalle de cambiar la historia. Perdió en penales, sí, pero dejó claro que en CEU nunca se juega una serie cerrada. Más reciente aún, en 2022, el escenario fue similar al actual. 3 goles abajo ante New England Revolution en Estados Unidos. Nadie apostaba por los universitarios. En casa, con presión máxima, aparecieron los goles, el caos y una tanda de penales que volvió a colocar a Pumas entre los sobrevivientes del torneo. Estos antecedentes no garantizan nada. No marcan goles. No corrigen errores defensivos ni solucionan los problemas de funcionamiento que quedaron expuestos en San Diego. Pero sí colocan la eliminatoria en un terreno que Pumas conoce bien, el del todo o nada. El problema es otro. Esta vez, además del rival, Pumas pelea contra sus propias dudas. Contra un equipo que mostró orden solo por momentos, que se desmoronó tras el primer golpe y que ahora necesita algo más que intensidad para sostener una remontada de 3 goles. La vuelta se jugará el martes, 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. 90 minutos donde no alcanza con correr, ni con apelar a la altura, ni con la mística como único plan. Hace falta fútbol, carácter y una lectura clara del momento. CEU volverá a empujar. Eso está garantizado. La pregunta es si este Pumas está listo para sostener el peso de su propia historia, o si esta vez, el pasado será solo un recuerdo incómodo mirando desde la tribuna. Con CEU como telón de fondo, el debate ya no es el marcador, es el rumbo. Después del golpe en San Diego y con la remontada como único horizonte posible,
la figura de Efraín Juárez quedó inevitablemente en el centro de la conversación. No solo por el 4-1 en contra, sino por la lectura que hizo del partido cuando el resultado ya estaba escrito. Para el técnico universitario, el encuentro tuvo una lógica clara durante una buena parte del trámite. Según su visión, Pumas ejecutó el plan casi a la perfección durante una hora. Orden, disciplina y control emocional. Hasta que el partido cambió de rostro. Esa interpretación, sin embargo, no cayó bien en todos los sectores. Porque mientras el discurso del entrenador apuntaba a un quiebre puntual después del minuto 60, la sensación general fue otra. Un equipo que perdió el control del partido cuando el rival ajustó, aceleró y encontró espacios donde antes no existían. Juárez no esquivó el debate. Defendió su esquema, sostuvo que el planteamiento era el correcto y dejó claro que no piensa renunciar a la idea por una derrota, por más dura que haya sido. Para él, el problema no fue estructural, sino circunstancial. Errores específicos, momentos mal gestionados y una falta de reacción tras el empate. El punto más delicado es que esa lectura choca con la percepción del entorno. Para muchos, Pumas no solo perdió el partido, fue superado en ritmo, intensidad y lectura táctica durante buena parte del complemento. La goleada no se explica únicamente por fallos individuales, sino por una caída colectiva que dejó expuesta a la línea defensiva y rompió el equilibrio